los bendiga. Espero que se encuentren bien. Nosotros estamos aquí bien, gracias a Dios. Y estamos extrañándolos. Ya quisiéramos estar en la iglesia los domingos reunidos junto con ustedes. Pero pues, como saben, no se puede todavía. Y pues aquí estamos adelante, siguiendo los caminos del Señor. Y y vamos a dar inicio al servicio del día de hoy. Vamos a hacer una oración, Johnny. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por este día, Señor. Por hoy, Señor, por el día de la resurrección, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Cuídanos y protégenos, Señor, porque por medio de Él estamos aquí, Señor. Por medio de la salvación que nos ha regalado, Padre Celestial. Haz que este día, Señor, sea para todos los cristianos, Señor, de agrado, de bendición y de gloria para nuestro Señor. Padre mío, bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Cuídalos en la salud, Padre Celestial. Cuídalos en su trabajo y los que no tienen, Señor, bendíceles, Señor. Y no permita, Señor, que este virus que está causando tanto desastre, Señor, sea temor para cada uno de nuestros hermanos, Padre. Cuídanos el resto del día, Señor, y que los niños, Señor, los jóvenes, Señor, puedan estar disfrutando con su familia cada uno, Señor, y puedan estar tranquilos en su casa, Señor. Pero también, Señor, por los que están enfermos, Señor, permite que se recuperen pronto, Padre Celestial. Y para que nuestra familia en la iglesia y en la fe, Señor, no decaiga nadie, Señor. Asimismo te pedimos y te rogamos también por el pastor Jaime, por la hermana Shirley, por sus hijas, Señor, por la que está en Texas, Señor, bendícele, Padre mío. Y por cada una de nuestras familias, Señor, cada día y cada minuto, Señor, bendice a cada uno de nosotros y este culto que sea especial, Señor mío Jesús. Cuídanos el resto de la semana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Feliz Semana Santa. Un saludo muy especial para mis hermanos, la familia de Casa de Restauración. Qué bueno que hoy están sintonizando. Tengo un mensaje preparado especialmente para los niños, pero también para los papás y las mamás. Espero que se gocen y se disfruten de escuchar acerca de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que hoy me gozo de estar con ustedes y le doy las gracias por recibirme en sus pantallas. Que Dios les bendiga y que sean bendecidos con este mensaje. He traído algo. ¿Cómo se dice algo en inglés? Se dice something. I have something. ¿Quieren ver something? Te lo voy a mostrar. Aquí en esta bolsa lo tengo, mira. Something. Isn't that something? Something on my head. I'm holding something. Oh, se me cayó something. Something bothering me. I know it's getting old, isn't it? Anyways, are you ready for more? Más. Vamos a hacer algo divertido. Bueno, yo estaba pensando que si vamos a hablar hoy de la resurrección, vamos a recordar lo que Dios hizo por ti y por mí. Y la manera más bonita de recordar eso es desde el principio. Dios, el creador del universo, te ama a ti y me ama a mí. Y Él nos ha creado. Entonces, voy a tomar un globo, uno grande, y voy a hacer algo con él. ¿Qué te parece si lo amarramos así? Un círculo, pero voy a flexionarlo y lo voy a doblar para que ahora sea un corazón. Este corazón representa a Dios. Es blanco porque Dios es santo, es puro. Y este es un corazón grande que me recuerda que su amor por ti y por mí es grande. Dios es amor. Pero quiero hacer algo más. Voy a tomar uno de estos, un poco más pequeño, y voy a hacer otro corazón. Este
No es igual de grande, pero es muy parecido al otro. Ahora bien, ¿por qué son dos corazones? Porque quiero que te acuerdes de una cosa. Cuando Dios te hizo a ti y me hizo a mí, Dios nos hizo a su imagen. Por eso nos parecemos a Él. Y su amor por nosotros era lo más grande. Dios nos hizo con amor. Nosotros somos un reflejo del amor de Dios. Y por eso lo he ilustrado de esta manera. Este representa a Dios y este nos representa a ti y a mí. Pero algo sucedió, algo que se llama pecado. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, eso se llama pecado. Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. Y cuando el pecado entró al mundo, nos separó de Dios. Dios es santo y Él no está donde está el pecado. Nuestro pecado hizo que nosotros estuviéramos separados de Dios. ¿Qué es el pecado en nuestra vida? Cuando tú y yo decidimos desobedecer a Dios. Cuando decidimos que nuestra manera de hacer las cosas es mejor que la manera de Dios y queremos vivir nuestra vida como nos da la gana, eso se llama pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Ofendemos, desobedecemos, decimos cosas feas, mentimos, robamos. Todas esas cosas son pecados que nos separan de Dios. Y todos nosotros hemos pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Nuestro pecado nos separó de Dios. Pero Dios nos ama y Él prometió que Él va a hacer algo para restaurar nuestra relación con Él. Dios sabía que tú y yo no podíamos deshacernos de nuestro propio pecado. ¿Y qué hizo Él? Él prometió rescatarnos de nuestro pecado. ¿Y cómo lo hizo? Pues Él envió a su Hijo Jesús. Sí, Dios mismo se hizo hombre y vino a nosotros. Su nombre era Jesús. Nació en un pesebre, pero no se quedó bebé, sino que creció y vivió una vida perfecta sin pecados. Y porque Él no tenía pecados, Él podía salvarnos. Pero un día, para salvarnos, Él fue a la cruz. La cruz era aquel lugar donde morían los criminales. Y Cristo murió en la cruz, aunque Él no era un criminal. Pero Él estaba dispuesto a pagar por tu pecado y por el mío. Aquí yo tengo 3 plumas que representan las 3 cruces. Porque el día que Jesús murió en la cruz, habían 2 otras cruces. Habían 2 criminales que estaban siendo crucificados junto con Él. Pero yo tengo un color diferente para representar al Señor Jesús, el rojo. ¿Por qué el rojo? Porque Él derramó su sangre por ti y por mí. Y lo hizo por amor. Por amor a nosotros, Él murió en la cruz. Pero ¿por qué tenía que ser Él el que murió en la cruz? Porque Él era el único que era perfecto, puro y santo. Y por eso Él era el único que podía dar su vida. Pero la Biblia dice que uno de esos criminales que estaba allí en la cruz con Jesús, uno de ellos se dio cuenta que Él era el Señor. Se dio cuenta que Cristo era verdaderamente el Mesías. Y Él le dijo: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: lo siento, pero es muy tarde, te portaste muy mal. No, eso no fue lo que le dijo el Señor a él. Lo que le dijo el Señor fue otra cosa. Aquel ladrón le dijo: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo: primero te tienes que hacer miembro de mi iglesia y te tienes que bautizar. No, eso no fue lo que el Señor Jesús le dijo. Aquel ladrón le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo perdonó. Sí, es cierto que había otro ladrón, pero este otro ladrón solo se burló de Jesús. No creyó, no se arrepintió, no hizo nada. Por lo tanto, nada cambió en él. Este hombre
dijo tantas veces que no a Dios, que cuando llegó el momento de decir que sí, tampoco pudo hacerlo. Yo espero que tú puedas decirle que sí al Señor, que tú puedas creer en Él, que Él fue quien murió en la cruz por ti y por mí, y que puedas poner toda tu confianza en su sacrificio en la cruz. Habían 3 cruces en donde murió Jesús junto con 2 criminales. Y sí es cierto que uno de ellos se arrepintió y Dios lo perdonó. Pero todos murieron en aquel día. Y aquí está esta hoja de papel que representa una tumba. La Biblia dice que Jesús fue a la tumba. Ahora bien, tú y yo sabemos que aquel ladrón no fue a la tumba con Jesús. Y que el otro ladrón tampoco fue a la tumba con Jesús. Sino que en esta tumba solo estaba Jesús. Y en esta tumba, allí lo enterraron porque había muerto por ti y por mí. Pero la Biblia también nos recuerda que el domingo en la mañana sucedió algo maravilloso, algo inesperado. La Biblia nos recuerda que María y Marta fueron a la tumba. Y fueron allí a la tumba. Y cuando llegaron allí encontraron que la tumba estaba abierta, que la piedra había sido removida. Y no solamente eso, sino encontraron que allí había un ángel. Y el ángel les dijo: Él no está aquí. Jesús no está aquí. ¡Qué maravillosa noticia! No está. Bueno, yo sé lo que estás pensando. Estás pensando que está en el otro lado. Pero déjame mostrarte el otro lado para que veas que no. ¿Quieres ver la parte de adentro? Bueno, vamos a abrir la parte de adentro para que veas que precisamente no hay nada en el otro lado. Y como te dije, Él no está aquí. No está. Quieres ver el otro lado también, ¿verdad? No está aquí porque ha resucitado. Sí, Él resucitó. Resucitó de los muertos, venció la muerte por ti y por mí. Y porque venció la muerte, Él nos da a nosotros ahora su perdón para poder vencer nuestro pecado. Él resucitó. ¿Te acuerdas? Por nuestro pecado estamos separados de Dios. Pero acabamos de escuchar un gran mensaje de esperanza. Que el Señor Jesús fue a la cruz y pagó por nuestro pecado, para que no estemos separados de Dios. ¿Cómo es eso entonces? Vamos a hacerlo. Voy a tomar y vamos a hacer algo. Ajá. Muy bien. Fíjate. Y ahora con lo ponemos aquí y lo doblamos de esta manera. Una cruz. Ya sabemos lo que significa la cruz. Nos recuerda lo que Cristo hizo por ti y por mí. El Señor Jesús fue a la cruz para perdonar nuestros pecados y para que nosotros pudiéramos nuevamente tener comunión con Dios, para restaurar nuestra relación con Dios. Entonces ya no tenemos que estar separados de Dios, porque Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesús por ti y por mí. La palabra de Dios nos recuerda en el libro de Romanos que Dios mostró su amor para ti y para mí en esto, que mientras aún todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando tú pones tu fe en la obra que Cristo hizo en la cruz, cuando tú pones tu fe en Él y crees que el Señor lo levantó de los muertos y lo declaras con tu boca, lo confiesas con tu boca que Él es el Señor, tú serás salvo. Hoy Dios tiene un mensaje maravilloso de esperanza para ti.
ahora que celebramos la Pascua, ahora que celebramos la Semana Santa, es momento de recordar el Evangelio, que Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí, y que tú y yo tenemos la más grande esperanza por medio de ese regalo que Dios nos ha dado. Entonces, se nos ha ofrecido un regalo. A mí me encantan los regalos. ¿No te gustan a ti? Un regalo es algo bonito, es algo que da alegría. Esta es una caja chiquita, pero tiene un regalo grande adentro. Un pañuelo que me recuerda a Jesús, aquel que dio su vida por mí en la cruz. Ese es el mejor regalo. Pero como todo regalo, hay una parte que te toca a ti. Así es. Dios ha dado a su Hijo como un regalo para ti. La palabra nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese regalo Dios te lo ofrece a ti. Él ya lo pagó en la cruz. Él ya se entregó. Él ya te amó. El regalo está ahí. Solo falta que tú aceptes el regalo y lo recibas y lo hagas tuyo. ¿Y cómo es eso? Cuando pones tu fe en el Señor, cuando crees que Él es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, cuando lo confiesas como Señor y Salvador, eso es recibir el regalo. Yo lo veo de esta manera. Aquí tengo una lata de Coca-Cola que no tiene nada, está vacía. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues esta lata me recuerda mi vida. Así estaba mi vida antes, destrozada, toda golpeada. Yo me sentía sin valor, me sentía vacío, sin nada adentro. Pero Dios me amó y Dios me tomó. Dios me tomó en sus manos y Él me formó, Él me perdonó, Él me rescató. Él comenzó a hacer en mí su obra. ¿Y qué hizo? Me restauró. Sí, claro, se ven algunas marcas donde estaba doblado. Pero yo creo que Dios deja esas para que yo me acuerde de dónde Él me sacó. Y tú dirás, sí, Rafi, pero ¿y qué tal ese hueco? La palabra de Dios nos recuerda que si tú estás en Cristo eres nueva criatura. Que Dios hace todas las cosas nuevas. Y que tú puedes confiar en Él. Que Él te hace una nueva criatura. Y cuando el Señor viene a tu vida, cuando tú le das entrada a tu corazón y lo haces tu Señor y tu Salvador, tú lo confiesas con tu boca que Él es el Señor de tu vida. Su Espíritu viene a morar en ti, Él te llena. Y porque Él vive en ti ahora tú puedes darte a otros. Ahora eso que Él te ha dado, tú lo puedes compartir con otros. Está bueno. El regalo más dulce no es una Coca-Cola. El regalo más dulce es el que Dios te ofrece a ti hoy por medio de su Hijo Jesús. Eso es lo que celebramos hoy, que celebramos la resurrección. Eso es lo que el Evangelio nos recuerda. Que Cristo Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y que dio su vida para rescatarnos del pecado, para que ya no estemos separados de Dios. Pero te toca a ti ahora decidir qué vas a hacer con ese regalo. ¿Lo vas a recibir? ¿Vas a permitir que Él renueve tu vida? Algunos de ustedes están viendo esto ahora y pueden decir, ya yo lo recibí, ya yo tengo ese regalo. Tremendo, me encanta escuchar eso. Pero posiblemente hay una persona
que está escuchando, un niño, una niña, no sé, una mamá, un papá. Y quizás tú dices hoy, yo necesito ese regalo, yo quiero ese regalo, yo quiero poner mi fe en lo que Dios hizo por mí en la cruz. Entonces yo te quiero decir que tú puedes hacerlo. Si tú quieres recibir ese regalo hoy, tú puedes hablar con Dios y decirle: Señor, yo quiero ese regalo. Yo creo que eres el Hijo de Dios que moriste en la cruz y que lo hiciste por mí. Te pido perdón por mis pecados. Y hoy, Señor, te pido que vengas a mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Me perdones. Perdóname, Señor. Te entrego mi vida. Y tú puedes hoy decirle esas palabras a Dios. Habla con tu papá y con tu mamá. Habla con uno de los pastores. Ellos estarán contentos de ayudarte a dar ese paso de fe. Porque la manera más linda de celebrar lo que Dios hizo, la manera más linda de celebrar la Semana Santa, la Pascua, es reconociendo el mensaje del Evangelio y haciéndolo tuyo. Porque en Cristo es donde único tenemos esa esperanza. Gracias por abrirme las puertas y permitirme compartir contigo este gran mensaje hoy. Que Dios te bendiga. Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de honor, al Rey de gloria y paz, lo es tributar y bendecir al inmortal por toda estamos aquí, pero la ciudadanía que tenemos está en el cielo. Amén. Es lo más importante. Hola, amados hermanos de la Iglesia Bautista Hispana Casa de Restauración. Hoy estamos domingo 12 de abril del año del Señor 2020 para tener un tiempo más de regocijo, de celebración en la presencia del Señor. Hoy, hace 2000 años, la tumba fue encontrada vacía. Gloria a Dios, el triunfo de Cristo, el triunfo del Padre, el triunfo del Espíritu Santo, el triunfo de la Divina Trinidad. Cristo está vivo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cristo ha resucitado. Y la razón de ser del cristianismo
es por la resurrección de Cristo. Aleluya al Cordero de Dios, Cristo victorioso, Cristo vencedor, Cristo nuestra esperanza de gloria. El día de hoy continuamos con nuestra serie Colosenses capítulo 4 versículos 5 y 6. Vamos a nuestras Biblias y continuamos con nuestra serie Colosenses capítulo 4 versículos 5 y 6. Muchos dirán, pero pastor, ¿qué tiene que ver Colosenses con la resurrección de Cristo? Pues bueno, Colosenses y toda la Escritura, todos los pasajes de la Escritura tienen que ver con la resurrección de Cristo. Y el que estamos hablando hoy en nuestro trayecto a través del libro de Colosenses también tiene que ver con la resurrección de Cristo. Colosenses en sus Biblias capítulo 4 versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Acompáñenme en una oración. Amantísimo Señor, gracias. Gracias, Padre, porque un día como hoy, hace aproximadamente 2000 años, te levantaste de la tumba con poder y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Pero no solamente eso, sino que hoy estás en cada uno de los corazones quienes han sido redimidos por tu sangre preciosa. Toma control de este tiempo, Señor, y habla a nuestras vidas. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos dicho que estos últimos capítulos de la epístola a los Colosenses, Pablo tiene una serie de exhortaciones. Ya lo hemos dicho, Pablo nos exhorta acerca de los deberes familiares, de los deberes en el trabajo, del tiempo de oración, y hoy Pablo nos exhorta a una vida práctica en nuestro andar cristiano. Vamos de acuerdo a nuestro texto, y nuevamente, como lo hemos venido haciendo, en nuestro texto hay una idea principal, hay una idea central, y la idea central es que Pablo anima a los colosenses a que anden, a que caminen en la sabiduría de Dios, andad sabiamente. Pero también este texto tiene un propósito, y el propósito es entender que nuestro hablar debe ser para defender nuestra fe, que nuestro hablar debe ser para compartir de nuestra fe con los no creyentes. Ese es el contexto de la enseñanza. Pablo manda a los colosenses a andar sabiamente para con los de afuera, dice la palabra de Dios. Ahora, esta sabiduría de la que habla Pablo no es sabiduría humana, porque la misma palabra del Señor dice que la sabiduría humana es terrenal y diabólica. Miren ustedes lo que está pasando en el mundo ahora mismo, producto de la sabiduría terrenal. Estamos en medio de una pandemia. La sabiduría terrenal es humana, es diabólica, dice la palabra de Dios. Por eso, la única sabiduría verdadera, la única fuente de sabiduría se encuentra en nuestro Padre Celestial. El ser humano por naturaleza vive en la necedad de sus pensamientos. El ser humano por naturaleza vive en la necedad de su carne. Por eso solamente Dios es eternamente sabio. Por naturaleza el hombre camina en luz. ¿O no es así? Y si no fuera porque Cristo resucitó del sepulcro, y si no fuera porque Cristo ha dado nueva vida a sus escogidos, todos nosotros seguiríamos caminando en tinieblas. Pero dice el mismo libro de Colosenses que Él nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Es por eso que la única forma de andar sabiamente en este mundo es por medio de si andamos con Cristo. Y ese Cristo que venció la muerte, que se levantó con poder. Bueno, dicho eso, vamos mis hermanos a la parte número 1, digamos así, de nuestra enseñanza el día de hoy. En Colosenses capítulo 4, versículo 5. ¿Qué tiene que ver esto con la resurrección? Pues mucho. Una persona que ha resucitado con Cristo anda sabiamente.
Nuestro texto ahí en Colosenses capítulo 4 versículo 5 dice, andad sabiamente. Y esto tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro proceder, con nuestra actitud. Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a encontrar varios pasajes que nos exhortan a una manera correcta de andar delante de Dios. Voy a citar algunos pasajes muy rápidamente. Por ejemplo, Romanos capítulo 6 versículo 4 dice, andad en vida nueva. Romanos capítulo 8 versículo 4 dice, andad conforme al Espíritu y no en la carne. Romanos capítulo 13 versículo 13 dice, andad como en el día honestamente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12 dice, andad como es digno de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, andad por fe y no por vista. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, andad haciendo buenas obras. Y primera de Juan capítulo 1 versículo 7 dice, andad como hijos de luz. Hay pasajes interminables, no vamos a tomarnos todo el día haciendo eso, pero andad, 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 andad. Y la manera es la misma, dando gloria al nombre del Señor, como hijos de Dios, como aquellos que nosotros también hemos sido resucitados en Cristo. Vamos, mira lo que dice tu Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Ahí 2, 3 páginas más atrás de tu Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Mira lo que dice la palabra del Señor. Aquí el apóstol Pablo, hablando a los colosenses, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo ora por los colosenses para que el Padre les dé sabiduría. Y en Colosenses capítulo 4, que es nuestro texto del día de hoy, Pablo repite y dice, andad sabiamente. Les exhorta a vivir en sabiduría. Ahora, para andar en esta sabiduría, hermanos, es necesario que la sabiduría de Dios gobierne nuestras vidas. Es necesario que Cristo gobierne nuestras mentes y nuestros pensamientos, que Cristo gobierne nuestras decisiones, que Cristo gobierne nuestras acciones. Y para que Cristo gobierne nuestras mentes, nuestras decisiones y nuestras acciones, eso se llama hacer la voluntad de Dios. Eso se llama vivir con sabiduría. Ahora, vamos a dar un pequeño concepto de la palabra sabiduría. Hay tomos de libros, hay grandes párrafos y escritos acerca de lo que es la sabiduría. Pero nuevamente vamos a ser concisos en un concepto pequeño de lo que la palabra sabiduría significa. Y digo entre comillas pequeño porque es mucho más que eso, pero no tenemos todo el día para hablar del concepto de sabiduría. Por lo tanto, sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento de Dios. Escuche, repito, sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento de Dios. De manera que, si tú no tienes conocimiento de Dios, jamás podrás vivir una vida práctica en la sabiduría de Dios, porque no le conoces a Dios. Y por eso hemos dicho que esta carta es eminentemente práctica, porque esta práctica es efectiva, mejor dicho, únicamente para los creyentes nacidos de nuevo. El creyente nacido de nuevo sí puede vivir en la práctica de caminar, de andar en la sabiduría, en obediencia a sus mandamientos. En la palabra de Dios, en tu Biblia, Proverbios,
Vamos, Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios 9, 10, de hecho es un versículo mundial, famoso, todo creyente alguna vez escuchó este versículo. Dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y en Santiago capítulo 3, dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 3, versículo 17. Escucha, hablando de la sabiduría que proviene de lo alto. ¿Y cuál es la sabiduría que proviene de alto? Pues la sabiduría de Dios. Dice que la sabiduría que es de Dios es pura. Fíjate, la sabiduría que proviene de lo alto, es pura. ¿Y la sabiduría terrenal qué es entonces? Obviamente, impura. La sabiduría que proviene de lo alto es pacífica. La sabiduría terrenal no es pacífica, es violenta. La sabiduría que proviene de lo alto es amable. La sabiduría que proviene del mundo es pendenciera. La sabiduría que proviene de lo alto es benigna. La sabiduría humana de la tierra es maligna. La sabiduría que proviene de lo alto está llena de misericordia. La sabiduría que proviene del mundo está llena de guerras. La sabiduría que proviene de lo alto trae buenos frutos y trae el fruto del Espíritu Santo. La sabiduría que proviene del mundo trae el fruto de la carne. Y el texto en Santiago 3:17 termina diciendo que la sabiduría de lo alto es sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora, ¿cómo podemos tener esta sabiduría? He escuchado hermanos por todos estos años que han dicho, pero pastor, yo quiero tener esa sabiduría, yo quiero tomar decisiones sabias, yo quiero tener un buen hablar, yo quiero hacer lo correcto, pero no puedo. Bueno, ¿cómo tener la sabiduría de lo alto? ¿Cómo tener andar en la sabiduría de lo que nos habla el apóstol Pablo? Encontré en mi investigación y mis lecturas y también viendo algunos videos acerca de este texto, me encontré con un pastor llamado Joseph Urban, un misionero americano en la Ciudad de México, y encontré algo interesante. Él dice, ¿cómo tener esta sabiduría? Dice, en primer lugar, siendo salvos. Y por supuesto, no hay otra manera de tener sabiduría de lo alto si primero no se ha nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, es imposible que tengas la sabiduría de lo alto. En Colosenses capítulo 2, versículo 3, mira tus Biblias unas páginas más atrás, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? En Cristo. Si no has nacido de nuevo, ni un poquito de tesoro puedes tener de la sabiduría de Cristo. Por lo tanto, no hay ningún tesoro de sabiduría fuera de Cristo. Y si alguien no está en Cristo, jamás tendrá acceso a los tesoros de la sabiduría de Cristo. Es por eso que debes entregar tu vida a Cristo, venir a Él en arrepentimiento de tus pecados y fe salvadora en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo más yo puedo tener esta salvación? Hemos dicho que primero siendo salvos, viniendo a la salvación que es en Cristo, pero también pidiendo. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres la sabiduría de Dios? Ahora que ya has nacido de nuevo, pídele al Señor. Juan capítulo 1, versículo 5 dice, ¿tiene alguien falta de sabiduría? Pídala a Dios en oración, el cual da abundantemente y sin reproche. ¿Quieres ser sabio? Pídele, Señor, necesito de tu sabiduría. Mucho me equivoco, muchos errores cometo. Siempre estoy metiendo la pata, siempre estoy diciendo cosas que no son correctas. Dame de tu sabiduría, Señor. Y Dios promete darte sabiduría. Él quiere darnos sabiduría.
Otra manera de obtener la sabiduría también es llenándonos de la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios. Ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 16, Colosenses en tu Biblia capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more, habite, viva, permanezca, accione. La palabra de Cristo more en vosotros en abundancia, de una manera grande, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Entrégale tu vida a Cristo. ¿Quieres ser sabio? Pide sabiduría de lo alto. ¿Quieres ser sabio? Mete palabra de Dios, que habite la palabra de Cristo en tu vida abundantemente. Vamos a nuestro siguiente punto en nuestro estudio, Colosenses capítulo 4, versículo 2. Y fíjense que hoy estamos hablando acerca de la resurrección de Cristo. ¿Y qué tiene que ver la resurrección de Cristo con esto? Pues tiene que ver mucho, porque una persona que ha resucitado con Cristo va a andar sabiamente para con los de afuera, dice la palabra de Dios. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Y quiénes son los de afuera? Recuerde que en el contexto que Pablo está escribiendo esta carta a los colosenses, Pablo escribe a la iglesia de Colosas. No escribe a los de afuera, escribe a los que están dentro de la iglesia. Pero cuando dice andad sabiamente para con los de afuera, está hablando con aquellos que no son cristianos. Hay que andar sabiamente con los que no son creyentes, con aquellos que no han resucitado en Cristo, los que no son cristianos. Y nuestra conducta con los incrédulos debe ser para alcanzarlos. Debemos andar sabiamente con ellos para alcanzarlos con el evangelio de Cristo. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Salomón, el hombre más sabio del mundo, según la Escritura, dice que el que gana almas es sabio. Hermanos, tenemos que pedir perdón a Dios. Tenemos que pedir perdón a Dios de verdad, postrados de rodillas con nuestras manos levantadas. ¿Por qué? Porque hemos fallado al Señor. Porque no hemos vivido sabiamente. Porque hemos malgastado nuestras vidas en muchas otras cosas y no en lo que es esencial. Padre, perdónanos porque no hemos vivido sabiamente con los de afuera. En lugar de alcanzarlos para Cristo, los espantamos. Los espantamos con nuestra conducta. Los espantamos con nuestras palabras. Los espantamos con nuestro mal testimonio. ¿Cómo una persona puede sentir atracción al evangelio si un hijo de Dios no vive en sabiduría? Vive exactamente igual como vive una persona en el mundo. Sigamos con nuestro texto. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra de Dios: andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, comprando el tiempo, aprovechando al máximo el tiempo para ganar almas para Cristo cada día. Hermanos, estamos en los postreros tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles. En carne propia estamos experimentando lo que la palabra de Dios dice: tiempo de dolores. El mundo hoy mismo está en tiempo de dolores. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿De qué manera estamos redimiendo nuestro tiempo para alcanzar a esa gente que está perdida? Hermanos, el tiempo es corto. Cientos de personas hoy mismo han muerto con el COVID-19 y otras enfermedades. ¿Cuántos de ellos están yendo al infierno? Porque no hubo alguien que les predique el evangelio, porque no hubo alguien que redimió el tiempo para compartir el evangelio de salvación.
Escucha, iglesia, los de afuera no piensan en la eternidad. Los de afuera no son sabios. Los de afuera son necios como tú y como yo. Antes de venir a Cristo no éramos sabios, éramos necios. Pero la palabra de Dios nos capacita para vivir en sabiduría y en inteligencia. Por eso Pablo nos exhorta a vivir sabiamente con los de afuera. Escucha, el tiempo no es nuestro. El tiempo es del Señor. Y un día vamos a rendir cuentas de todo, absolutamente de todo. Y Cristo nos dirá, ¿qué hiciste con el tiempo que te di? Para que vivas sabiamente con los de afuera. Para que redimas el tiempo con los de afuera. Para que compartas mi santo evangelio con los de afuera. Si tú vieras tu Biblia, en la mitad de tu Biblia, y vamos al Salmo 90, versículo 12. ¿Tú sabías que Moisés escribe este salmo? Sí, Moisés está haciendo una oración y él escribe este salmo mientras ora. Esta es una oración de Moisés a su Padre Celestial. Y Moisés dice en el Salmo 90, 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuántos días vamos a vivir aquí? ¿Un día más? ¿3 días más? ¿1 año? ¿5? ¿10 años? ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir aquí? Y de ese tiempo estamos pidiendo a Dios que Dios nos traiga a nuestra vida sabiduría mientras estamos en esta tierra. Muchos héroes de la fe dieron sus vidas para vivir en la sabiduría de Dios. Muchos héroes de la fe dieron su tiempo y dieron sus vidas para vivir proclamando, enseñando la palabra del Señor. Cristo mismo es el principal héroe de la fe. Él dio su tiempo, Él vivió con sabiduría para con los de afuera. Predicó la palabra del Señor y aún así fue crucificado. Pero gloria al Señor que se levantó de la tumba con poder. Cristo redimió su tiempo. Esteban, uno de los mártires de la fe, murió apedreado, dice la palabra de Dios. Él dio su tiempo predicando la palabra de Dios. El apóstol Pedro, dice la tradición, que murió crucificado al revés, con su boca hacia abajo. ¿Por qué lo hizo? Porque vivió una vida dedicando su tiempo al servicio al Señor. El apóstol Pablo, quien escribe esta carta, también murió. Hay muchos a quienes podemos nombrar. Juan Hus, por ejemplo, murió quemado en la hoguera por defender su fe. John Bunyan estuvo preso y desde la cárcel escribe el famoso libro El progreso del peregrino. Y la lista es grande, muy grande, de aquellos héroes que murieron en la fe. Pero sigamos con nuestro texto. Vamos, Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Qué tiene que ver este mensaje con la resurrección de Cristo? Todo, porque una persona que ha resucitado en Cristo practica en la vida diaria una forma de hablar que agrada al Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Y qué significa la gracia de la cual aquí está hablando el apóstol Pablo? Significa ser bondadoso, ser benigno, reflejando la gloria de Dios sin utilizar palabras perversas, palabras maliciosas. Efesios capítulo 4, que es un pasaje paralelo a Colosenses capítulo 4, versículo 4. Efesios 4, 29 en tu Biblia. Vamos, mira lo que dice acerca de la palabra. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra, fíjate, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Escuchaste eso? Claro, aquí el apóstol Pablo está hablando en el contexto de la iglesia. Dentro de la iglesia, ninguna palabra corrompida, y por supuesto fuera de la iglesia también, pero aquí está hablando dentro de la iglesia, sino que tenemos que hablar palabras para la edificación y gracia de los oyentes. Pero
en el libro de Colosenses, Pablo no habla en el contexto de dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Por eso dice, vuestra palabra sea siempre con gracia, y continúa diciendo, sazonada con sal, sazonada con sal. Ahora, la sal preserva, la sal evita la corrupción. Por eso, como leímos en Efesios, dice, ninguna palabra corrompida. ¿Qué podemos hacer en nuestras vidas para que nuestra palabra no salga corrompida? Pues tenemos que echarle sal, porque la sal evita la corrupción. En tiempos antiguos, cuando los cazadores iban de cacería para alimentar a sus familias y traían sus animales, les cortaban sus carnes y a la carne le ponían sal, y le colgaban en un cordel, y ese pedazo de carne podía durar varios días y hasta semanas sin podrirse, porque la sal preserva la contaminación. ¿Y cómo es que nosotros podemos evitar hablar palabras corrompidas? Echando la sal de la palabra de Dios, la sal del evangelio. ¿Qué hace la sal? Pues la sal también da sabor, y el hablar del Hijo de Dios debe tener un sabor a Cristo. El hablar de un hijo de Dios debe ser con sal. Sea vuestra palabra sazonada con sal. ¿Y a qué sabe Cristo? ¿A qué sabe Cristo? Cristo es dulce, Cristo es agradable, Cristo perdona pecados, Cristo ha resucitado y Cristo puede darte vida eterna. Continuemos con nuestro texto. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, leemos todo el versículo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿A cada uno de quién? Repito, el contexto es fuera de la iglesia. Para que sepáis cómo responder a cada uno de aquellos que no son creyentes. Para que sepáis responder y puedas defender tu fe, compartir tu fe con aquellos que no son creyentes. Escucha, esta frase la voy a repetir 2 veces. Colosenses habla acerca de la preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo, Cristo por sobre todas las cosas. Y durante 10 meses eso es lo que hemos enseñado. Pero escucha esta verdad. Si esta palabra, si la preeminencia de Cristo no ha afectado tu manera de hablar, es con toda seguridad porque primeramente esta escritura o la preeminencia de Cristo no ha afectado a tu corazón, no ha llegado a tu corazón. Repito lo que digo, si la preeminencia de Cristo no ha afectado nuestra manera de hablar, es porque no ha afectado nuestros corazones. Una persona que ha sido afectada con la palabra de Dios, me refiero a afectada, sí, en el buen sentido, porque recibió la vacuna de la salvación y la salvación es eterna. No hay más muerte para él. Esa persona que ha recibido la salvación por medio de la sangre de Cristo, una de las cosas que Dios cambia sin lugar a dudas es nuestra manera de hablar. Testimonios hay muchos. ¿Cuántas personas me han dicho en estos años, pastor, de verdad que sí, yo entregué mi vida a Cristo y de verdad, no es que de la noche a la mañana ha sido un proceso, pero Cristo ha cambiado definitivamente mi manera de hablar. Santiago capítulo 1 versículo 26 dice, si alguno, fíjate, no refrena su lengua, su religión es vana. ¿Qué testimonio estás dando cuando no refrenas tu lengua? Qué triste es escuchar y saber de padres que tratan mal a sus hijos. No quiero decir palabras groseras, pero dentro de esas muchas palabras a los hijos o entre esposos se tratan de burro, de burra, de tonto, de tonta, de estúpido, de imbécil, etc. ¿Qué palabra de edificación puede ser esa? Esas son palabras corrompidas que traen maldición.
Jamás debemos tener ese tipo de vocabulario en nuestras vidas. Fíjate lo que David escribe en el Salmo 141, versículo 3. Salmo 141, versículo 3. Aquí el rey David dice: pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no hablar palabras corruptas, para no hablar palabras hirientes. De manera que, mis hermanos, que hemos aprendido el día de hoy, que la supremacía de Cristo en nuestras vidas debe mostrarse en nuestro andar diario, viviendo de una forma sabia. ¿Sabia para con quién? Para con los de afuera, para los incrédulos, para las personas que te conocen que tú eres cristiano. Con ellos tú tienes que andar en sabiduría, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa eso? Compartiendo tu fe con ellos, defendiendo tu fe con ellos cuando sea necesario, hablando con gracia. ¿Hablando con gracia de qué? Del amor de Cristo con los perdidos. Esa palabra debe ser sazonada con sal, con sabor a Cristo. Colosenses, hemos dicho, está lleno de cristología. Cristo, 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 el Señor, Dios. Mucha cristología en el libro de Colosenses. Dice entonces que nosotros debemos defender y compartir nuestra fe. Debemos defender y compartir nuestra fe. Vamos, quiero animarte a que me acompañes a ver un versículo más. Referente al tiempo de resurrección de Cristo y a la resurrección, producto o a efecto de la resurrección de Cristo, que también ha ocurrido con los hijos de Dios. Segunda de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 27. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 25 al 27. Juan 11, 25 al 27. Ya lo tienen. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo, ¿a quién? Él contesta hablando con Marta, la hermana de Lázaro. Jesús le dijo: y yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Y en Colosenses capítulo 3, 21, Pablo dice a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo. Si hemos resucitado con Cristo, hermanos, debemos andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿No piensan ustedes que es un tiempo de pedir perdón a Dios? ¿No piensan ustedes que como hijos de Dios, aunque tenemos las herramientas y todo lo que Dios tiene en esa bodega de tesoros celestiales de sabiduría, no los hemos sabido aprovechar? Y no hemos sido sabios con nuestro tiempo, no hemos sido sabios con nuestro hablar. Personas yendo y viniendo alrededor de nosotros, personas que conocemos junto a nosotros, y nosotros con la boca bien cerrada, sin compartir el mensaje de salvación. Cristo viene y la iglesia no tiene que estar callada. Este tiempo de pandemia es para hacernos reflexionar que Cristo ya está obrando. Este es un llamado de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: el que tiene oídos, oiga. Ya Cristo está hablando al mundo entero, pero el mundo no escucha, pero el Hijo de Dios sí tiene que escuchar. Hoy es tiempo de vivir sabiamente. Padre Celestial, perdónanos, Señor. Perdóname a mí. Reconozco, no he vivido sabiamente para con los de afuera. No he redimido bien el tiempo. Y mi palabra
no ha sido sazonada con sal. Perdóname, Señor, y perdona a tu iglesia. A partir de este tiempo de reflexión en tu palabra, haznos entender, Señor, que tú quieres que andemos en sabiduría, en obediencia, aprovechando bien el tiempo, compartiendo nuestra fe, presentando defensa de lo que creemos y compartiendo lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? Que Cristo un día resucitó de la tumba, se levantó con poder, hoy está sentado a la diestra del Padre, pero también habita en el corazón de cada uno de sus hijos que han sido redimidos con su sangre preciosa. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a vivir sabiamente. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Ven fuerte las palmas. Vamos a saltar. ¡Hey! Te levantaste con poder, León de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. ¡Vamos, dígalo! Cristo Rey, vencedor. Cristo Rey, vencedor. Tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo. Un grito de guerra. Te levantaste con
hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta. Alguien lo dice saltando. Fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, 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 hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta, unidos hoy danzamos, con gozo celebramos. Oh, 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 fiesta. Hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos, juntos gritamos. Oh, 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 oh. ¡Vamos! Saltando. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto le veré, viene ya, mi amado, pronto volverá, y voy cantando, gritando, celebrando su victoria, viene ya, mi amado, dilo, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado. Pronto le veré, viene ya, mi amado, pronto volverá, y voy cantando, gritando, celebrando su victoria, viene ya, mi amado, que se escuche, Cristo viene ya. Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene.